De vez en cuando, mi Paula dejaba caer comentarios, como por casualidad, sobre mujeres que conocía y que, según ella, hacían malabares con la maternidad y el trabajo como si nada. Si me compraba algo para mí, incluso algo pequeño, no tardaba en decir lo bien que debía sentirse gastar el dinero que alguien había ganado con tanto esfuerzo. Y eso, aunque nuestras finanzas siempre fueron compartidas y mi Adrián jamás se quejó. Pero a esas alturas, ella ya me había puesto la etiqueta de carga. Y luego, dio un paso más allá. Una noche, mi Adrián llegó a casa con cara de agotamiento, y supe enseguida que algo le rondaba la cabeza. Le pregunté qué pasaba, y aunque al principio dudó, terminó contándome que su mamá lo había llamado más temprano para hablar de algunas preocupaciones. Al parecer, gran parte de la conversación la había pasado intentando convencerlo de que yo me estaba aprovechando de su generosidad. Le soltó que no era justo que él trabajara mientras yo me quedaba en casa y que ya era hora de que yo también aportara dinero. Pero no se quedó ahí. También le sugirió que empezara a recortar mis gastos para ver si así me volvía más responsable. Lo miré, esperando que me dijera que la había frenado en seco, pero no. Me dijo que simplemente la escuchó, que no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y eso me dolió más de lo que quiero admitir. Porque, para mí, que no dijera nada significaba que, en el fondo, había una parte del que se estaba cuestionando todo. No me enojé con él, pero sí me sentí herida. Yo me encargaba de criar a nuestros hijos, mantener la casa en orden, hacerme cargo de 1000 detalles que él ni siquiera notaba, y aún así, estaba dejando que las palabras de su madre hicieran mella. Podría haberlo enfrentado ahí mismo, decirle lo absurdo que era dejar que su madre opinara sobre nuestro matrimonio. Pero no lo hice. En vez de eso, tomé otra ruta, lo dejé pasar. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que, con mi Paula, lo mejor era dejarla cavar su propio hoyo. Así que solo sonreí y le dije que entendía. Le dije que si él sentía que debíamos hablar de las finanzas, con gusto lo haríamos. Él pareció aliviado, creyendo que yo estaba siendo razonable. Pero la verdad, yo solo estaba esperando. Porque tenía un as bajo la manga. Algo que su mamá no sabía. Algo que, cuando llegara el momento, cambiaría completamente las reglas del juego. Y no podía esperar para ver cómo se desarrollaba todo. Después de aquella conversación, me di cuenta de que él seguía dándole vueltas a lo que su madre le había dicho. Estaba más callado de lo habitual, lo cual me confirmó que algo seguía dándole vueltas por dentro. Yo no insistí, ni busqué discutir. Al contrario, decidí esperar a ver hasta dónde llegaría mi Paula. Si ella quería pensar que yo era una aprovechada, le iba a dejar creerlo, o hasta que solita se metiera en problemas. Unos días después, mi Adrián se me acercó con mucha cautela y me propuso que revisáramos nuestras finanzas. Me dijo que tal vez podríamos hablar sobre qué podía yo aportar ahora que los niños estaban un poco más grandes. Tuve que contener la risa. Nuestros hijos todavía eran pequeños, lejos de poder quedarse solos. Pero de alguna manera, su madre lo había convencido de que yo pasaba los días sentada sin hacer nada mientras él se mataba trabajando. En lugar de ponerme a la defensiva, respiré hondo y le seguí la corriente. Le dije que, si creía que era necesario, no tenía problema en asumir más responsabilidades económicas. Incluso me ofrecía cubrir ciertos gastos si eso lo hacía sentir más tranquilo. Él parecía sorprendido por lo fácil que acepté. Pero en lugar de alegrarse, noté que se sentía culpable. Supongo que, en el fondo, sabía que esa conversación no venía realmente de él, sino de su madre. Aún así, lo aceptó. Me aseguró que no lo hacía para castigarme ni porque dudara de mi esfuerzo, sino para ser justos. Yo solo asentí y sonreí. Y volví a esperar. Mi Paula debió sentirse en la gloria, convencida de que había ganado. Se volvió más atrevida, soltando comentarios, casuales, sobre lo contenta que estaba de que yo, por fin, entendiera la importancia de contribuir. Hasta empezó a sugerirme trabajos desde casa, clases online, escribir para sitios web, vender pasteles o cuidar niños, ya que, de todas formas ya estás en casa con los tuyos. Y todo lo decía con esa voz fingida de quien cree que está ayudando,
pero en realidad solo está siendo condescendiente. Yo solo asentía, le daba la razón, y fingía que tomaba nota. Le dije que iba a investigar trabajos remotos, que me parecía una excelente idea tener ingresos propios, que entendía lo difícil que debía ser para mi Adrián cargar con todo. Ella se tragó el cuento completo. Estaba convencida de que me había corregido. Pero no tenía ni idea de lo que estaba por venir. Unas semanas después, fuimos a su casa de visita. Como era de esperarse, volvió a sacar el tema del dinero. Pero esta vez fue aún más lejos. Le sugirió directamente a mi Adrián que él se encargara de manejar todo el presupuesto, para asegurarse de que yo no estuviera gastando de más. Sentí a mi Adrián tensarse de inmediato. Y ese fue el primer signo de que su madre había cruzado la línea. Él soltó un suspiro largo y se frotó la sien, claramente frustrado. Y entonces, antes de que yo pudiera decir algo, él habló. Lo que dijo hizo que la sonrisa de su madre se borrara en un segundo. Le dijo que, si tanto le preocupaba la justicia, tal vez era hora de hablar en serio sobre los gastos, empezando por su situación con la casa en la que vivía. Mi Paula parpadeó, claramente confundida. Soltó una risita nerviosa y preguntó qué quería decir con eso. Pero él no le dio vueltas. Le dijo, tal cual, que llevaba años viviendo cómodamente en nuestra casa sin haber pagado nunca un solo dólar de renta. Siempre tenía una opinión sobre cómo otros llevaban sus finanzas, pero nunca se detenía a mirarse a sí misma. ¿Por qué ella no tenía que aportar nada para cubrir los gastos del lugar donde vivía? Aún no lo captaba. Trató de minimizarlo, diciendo que no era lo mismo porque ella vivía con su hijo. Y ahí fue cuando le dio el golpe final, le dijo que esa no era su casa. Se quedó completamente quieta. Nos miró con cara de incredulidad, soltó otra risa falsa y sacudió la cabeza, como si intentara borrar lo que acababa de escuchar. Le dijo que dejara de bromear. Pero él no estaba bromeando. Repitió lo mismo, esta vez con más firmeza, esa casa nunca había sido suya. Entonces me miró a mí, con los ojos muy abiertos, y preguntó: ¿de quién es la casa? Y él respondió con la verdad, la casa era mía. Ella giró hacia él, esperando que lo desmintiera, pero él solo la miró con cansancio. No dijo nada más. Y en ese momento, pude ver cómo el color desaparecía por completo del rostro de mi Paula. Por fin entendía. Había pasado semanas hablándole a su hijo como si yo fuera una aprovechada, mientras todo ese tiempo había estado viviendo bajo mi techo, sin saberlo. Me recliné en el sillón y la observé. No dije nada. Solo disfruté el momento que había estado esperando por tanto tiempo. Quería justicia. Pensé. Pues ahora la ibas a tener. Pero bajo mis reglas. Seguía mirando de un lado a otro entre mi Adrián y yo, esperando que alguno soltara un «es broma», pero nadie lo hizo. Le dijo a mi Adrián que eso no podía ser, que esa casa siempre había sido suya. Pero él se limitó a repetirlo, la casa era mía. Entonces, tratando de suavizarlo, dijo que no importaba, que no cambiaba nada, que obviamente no esperaba que la echara. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y le dije que, justamente, yo también había estado pensando mucho en eso de la justicia últimamente. Y ya que ella estaba tan preocupada por que todos contribuyéramos económicamente, bueno, pensé que era justo que ella también empezara a aportar. Y mi forma de contribuir, le dije, será comportarme como una dueña de casa que le cobra alquiler a sus inquilinos. ¿No es eso lo justo? Ella me pidió que dejara de bromear. Yo no me reí. Le aseguré que lo decía en serio. Le expliqué que, ya que vivía en mi casa, me parecía razonable que comenzara a pagar una renta. Volvió a mirar a mi Adrián, esperando que me detuviera, pero él solo suspiró y negó con la cabeza. Le dijo que, después de todo, era lo mínimo. Ya que todos debíamos aportar, esta sería su forma. Ella se escudó diciendo que era familia, y que no esperaba que le cobrásemos por vivir con su propio hijo. Yo asentí, con cara de comprensión. Entiendo que es difícil, le dije. Es una situación emocional.
Por eso mismo estoy dispuesta a ser flexible. Le ofrecí una renta reducida, mucho más barata de lo que le costaría encontrar un lugar decente en el mercado actual. Incluso le mencioné un pequeño descuento del 2% si pagaba a tiempo. Pero claro, eso era solo por ser familia. A cualquier otra persona no le daría ni eso. Se quedó murmurando que no podía creer lo que estaba pasando. Me encogí de hombros y le dije que solo estaba aplicando su propio consejo. Ella había sido muy clara en que todos teníamos que hacer nuestra parte, así que pensé que estaría feliz de ver que la estaba escuchando con atención. En ese momento, su tono cambió. Admitió que tal vez había sido un poco dura conmigo. Que no había querido causar daño, que solo intentaba cuidar a su hijo. Dijo que, tal vez, había malinterpretado la situación y que ahora podía ver que no me estaba aprovechando de nada. Le sonreí. Le agradecí por finalmente reconocerlo. Y luego le pregunté, con total calma, si prefería pagar el alquiler mensualmente o si quería que programáramos pagos automáticos. Se quedó sin palabras. Balbuceó que, ahora que todo estaba claro, no creía que fuera necesario cobrarle. Le recordé que ella misma había insistido tanto en el tema de la justicia. ¿Y no sería justo que viviera en una casa sin pagar nada mientras exigía que yo contribuyera más? No. Estaba acorralada y lo sabía. Miró a mi Adrián, como pidiéndole ayuda con la mirada, pero él no se movió. Si ella quería hablar de justicia, pues ahora le tocaba también ser justa. Susurró algo sobre necesitar tiempo para pensar y se levantó rápidamente, saliendo del salón. La escuchamos caminar de un lado al otro en la cocina, claramente tratando de encontrar una salida a ese desastre que había creado. Mi Adrián me miró y me dijo que jamás la había visto tan perdida. Yo le respondí que eso, justamente, era lo justo. Y sonreí. Entonces me preguntó, medio en broma, qué pasaría si realmente aceptaba pagar la renta. Le dije que tendría que hacerlo. Y que, de hecho, me parecía excelente que él hubiera sacado el tema, porque ya era hora de retomar nuestra pequeña charla sobre finanzas. Pareció incomodarse un poco al oírlo. De verdad creyó que yo me había olvidado de eso. Aquí estoy, con una actualización sobre lo que pasó después de ese momento épico con mi Paula. Sabía que no iba a disculparse. Su orgullo no le iba a permitir algo así, al menos no tan pronto. Pero lo que se esperaba, y no me equivoqué, era que buscara alguna forma de contraatacar. Esa misma noche, cuando nos despedimos de mi Paula, supe que lo más probable era que llamaría a algunos familiares para desahogarse. No me molestó. Tenía claro que la verdad estaba de mi lado. A la mañana siguiente, me llegó un mensaje de mi Irene. Me preguntaba qué había pasado, porque su mamá la había llamado alterada, diciendo que la había engañado y humillado frente a mi Adrián. Solo le respondí que le había dicho la verdad. Ni más, ni menos. Le conté los detalles tal cual habían sucedido y no añadí nada más. Pero para esa misma tarde, ya había comenzado el drama emocional. Mi Paula empezó a mandar mensajes haciéndose pasar por la víctima. Me escribió diciendo que no podía creer que la hubiera hecho vivir todos esos años pensando que esa era su casa, solo para después quitarle el suelo bajo los pies. Me preguntó cómo podía ser tan cruel. Le respondí que ella era más que bienvenida a seguir viviendo con nosotros. Nunca la había amenazado con echarla. Pero si tanto le importaban mis contribuciones, podía comenzar por hacer las suyas y pagar renta. No me respondió. Al menos no por mensaje. 2 días después, llegó una carta por correo, escrita a mano y dirigida a mí. Era, sin duda, la disculpa más falsa que había leído en mi vida. Decía que lamentaba si me había hecho sentir mal, pero que todo lo que hacía era por el bien de su hijo. Afirmaba que jamás quiso que me sintiera poco valorada, que solo intentaba lo mejor para todos. Y, por supuesto, cerraba la carta con una súplica, que reconsiderara lo del alquiler. Me recordó que era viuda y que su difunto Adrián nunca hubiera querido que pasara por dificultades económicas. Doblé la carta y la metí en el cajón de las cosas que una simplemente deja atrás. La decisión ya estaba tomada.
Ella quería que yo contribuyera más, bien. Ahora le estaba dando la oportunidad de contribuir también. Si tanto se había creído la señora de la casa, era hora de que empezara a comportarse como tal. Después de dejar esa carta enterrada en el olvido, supe que había llegado el momento de hablar con mi Adrián de verdad. Sí, me había defendido la última vez que estuvimos con su madre, pero no había olvidado cómo, al principio, se había quedado callado frente a sus quejas. Le había dado demasiado espacio para entrometerse en nuestra relación, y eso no podía pasarse por alto. Esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos, lo senté en la cocina y le dije que había estado pensando en nuestras finanzas. Le solté que había tomado una decisión, iba a volver a trabajar. Me miró confundido y me preguntó por qué, si ya habíamos resuelto lo de su madre. Le expliqué que, ya que ella estaba tan obsesionada con mis contribuciones, pensé que lo más justo sería buscar un empleo real. Uno que generara ingresos. Uno que dejara muy claro que no me estaba colgando de él. Él me dijo que no hacía falta. Que ya habíamos hablado de esto. Que habíamos decidido que yo me quedara en casa con los niños porque así funcionaba mejor para la familia. Entonces le pregunté. Si eso era verdad, ¿por qué dejaste que tu madre hablara de mí como si fuera una mantenida? ¿Por qué te sentaste ahí, escuchándola quejarse, como si yo necesitara justificar mi lugar en nuestro matrimonio? Ahí lo admitió. Me dijo que se había equivocado. Que debió haberle puesto un alto desde el principio, en vez de dejar que la cosa creciera tanto. Pero no lo solté tan fácil. Le hice ver que, al dejar que alguien externo opinara sobre nuestra relación una vez, abría la puerta para que volviera a pasar. Le recordé que la confianza en pareja no es solo cuestión de fidelidad, también se trata de saber que la otra persona no va a dejar que nadie más interfiera con lo que construimos juntos. Le dije que su madre no tenía nada que opinar sobre nuestras finanzas, y sin embargo, él le había dado espacio para hacerlo. Me reconoció que, al principio, pensó que solo estaba expresando preocupación, pero ahora veía con claridad que todo había sido manipulación. Dijo que lamentaba haberme hecho sentir que tenía que probar algo. Fue entonces cuando saqué lo que realmente había estado guardando. Le conté que había estado revisando nuestras cuentas y noté algo curioso, los pagos mensuales que le hacía a su mamá. Eso lo tomó por sorpresa. Claramente no esperaba que yo trajera eso a la mesa. Pero ya me conocen, cuando hablo, voy preparada. Saqué el teléfono, abrí las transacciones y se las mostré. Le señalé los pagos regulares, la cantidad exacta que le estaba mandando sin razón clara. Le pregunté cuánto tiempo más pensaba seguir así. Me dijo que ella era su madre, que era viuda y que solo intentaba asegurarse de que no le faltara nada. Le respondí que, ya que a mí se me estaba pidiendo que trabajara y aportara más, él también tenía que hacer ajustes. A partir de ahora, ese dinero que le estaba enviando iba a usarse para pagar un cuidador. Porque si yo volvía al trabajo, íbamos a necesitar ayuda con los niños y con la casa. Se quedó en silencio. Podía ver que estaba dividido, sin saber si sentirse culpable o molesto. Finalmente dijo que nunca lo había visto desde esa perspectiva. Que siempre había estado tan enfocado en cuidar de su madre que no se dio cuenta de lo injusto que era ponerla por encima de nuestra propia familia. Le dije que entendía su deseo de proteger a los suyos. Pero ella no era su responsabilidad de la misma forma que lo son nuestros hijos. Había vivido en esta casa por años, sin pagar un centavo, sin aportar nada, y encima, criticándome como si yo fuera la que vivía a costas de los demás. Eso ya no iba a seguir pasando. Después de un momento de silencio, me dijo que tenía razón. Que había estado permitiendo ese comportamiento y que eso se tenía que acabar. Y por primera vez, sentí que estábamos en la misma página. Aunque, claro, uno nunca sabe. Así que estaré atenta. Muy atenta. Voy a retomar justo donde lo dejé, la mañana siguiente a la charla con mi Adrián. Esa mañana decidí que ya no había razón para seguir postergando las cosas. Si ella quería seguir actuando como si estuviera por encima de todo el mundo, entonces que empezara a valerse por sí sola. La llamé directamente. Nada de rodeos.
Le dije que era hora de empezar a pagar renta. Y, para mantenerlo en tono familiar, le mencioné que la tarifa incluía un descuento especial para Paulas, lo que, haciendo cálculos, resultaba en un 2% simbólico. Verás, normalmente ofrezco un 15% de descuento para familiares, pero como las Paulas traen mala suerte, eso se reduce en un 13%. Así que el total queda en un 2%. Matemáticas del alma, le digo yo. También le informé, ya oficialmente como su arrendadora, que si no tenía listo el pago de este mes, tendría que empezar a buscar dónde mudarse, porque pondría la casa en alquiler. Y me ahorraría ese bendito 2%. Ella, con tono dramático, me preguntó qué tipo de nuera hacía eso, echar a la madre de su Adrián de la casa donde había vivido por tanto tiempo. Yo le devolví la pregunta, ¿qué clase de Paula trata de sabotear la familia de su propio hijo? Entonces trató de defenderse diciendo que la casa no podía ser solo mía porque estaba casada con su hijo. Le aclaré, bien clarito, que esa casa la compré mucho antes de conocerlo. Así que no tenía ningún derecho sobre ella. Si no podía reunir el dinero, lo mejor que podía hacer era buscar otro sitio donde vivir. Alegó que no tenía ese dinero por ahí y que yo estaba siendo cruel por algo que, según ella, fue solo un comentario sin importancia. Fue en ese momento que mi Adrián, que estaba sentado cerca y había escuchado todo, me quitó el teléfono. Le habló claro. Le dijo que, además, iba a suspender los pagos mensuales que le venía haciendo. Porque ahora que yo iba a volver al trabajo, ese dinero se necesitaba en casa. Íbamos a contratar ayuda para cuidar a los niños, y ese dinero tenía que usarse para eso. El grito que soltó fue tan fuerte que pude escucharlo aunque él no tenía el altavoz encendido. Lloriqueó que no podía creer que su propio hijo le hiciera eso, que ella le había dado la vida, lo había criado, le había dado una familia, y que yo le estaba lavando el cerebro. Que estaba arruinándole la vida. Yo respondí con la voz más serena del mundo, como si estuviera cerrando un contrato. Tal vez, si no hubieras sido tan altiva mientras vivías a costa de los demás, no estarías en esta situación. Pasó años viéndome por encima del hombro, tratando de hacerme sentir como una carga, cuando en realidad, la que llevaba años siendo mantenida era ella. Era como Sísifo, empujando su drama cuesta arriba, una y otra vez, esperando simpatía. Le recordé que no era una víctima indefensa. Su difunto Adrián le dejó dinero, tenía ahorros, y si eso no era suficiente, entonces podía hacer lo que hace todo el mundo cuando necesita efectivo, buscar trabajo. Ella gritó que era demasiado mayor para eso. Me llamó vengativa, dijo que yo no quería igualar las cosas, que solo quería verla caer. Puede que no estuviera del todo equivocada, porque la verdad, se había aguantado demasiado por ser la madre de mi Adrián. Y ahora era momento de poner orden. Corté la conversación ahí. Silencié el teléfono. Sabía que seguiría llamando. Mi Adrián me miró y dijo que debió haber hecho esto mucho antes. Que su madre siempre había actuado como si fuera frágil, pero que en realidad solo esperaba que otros se hicieran cargo de ella sin mover un dedo. Le dejé claro, mientras ella viviera bajo nuestro techo, teníamos que mantenernos firmes. Nada de ceder, nada de dejarnos manipular. Si quería seguir allí, tendría que pagar. Y si no, ya sabía qué hacer. Los días siguientes fueron exactamente lo que esperábamos de alguien como mi Paula. Llamó a medio árbol genealógico intentando hacernos sentir culpables. Fingió estar a punto de quedarse en la calle. Incluso inventó algunos achaques de salud de la noche a la mañana. Pero nadie le creyó. Todos sabían que tenía dinero. Y todos sabían que se lo había buscado sola. Una semana después, finalmente hizo el pago del alquiler. Y para mí, eso estaba bien. Mientras cumpla, la trataré como a cualquier otro inquilino. Y honestamente, debería agradecer que no le haya pedido un depósito de seguridad. Tengo buenas noticias. Conseguí trabajo. No es nada glamoroso, pero paga bien, los horarios son manejables, y lo más importante, estoy demostrando que puedo aportar. No por obligación. Sino porque quiero. Porque puedo.
Entre el ingreso del alquiler y el dinero que ahora no estamos enviando mensualmente a mi Paula, nuestras finanzas se han aligerado bastante. Incluso hubo quien sugirió que, en vez de contratar a alguien, podríamos pagarle a mi Paula para que cuidara a los niños. Así el dinero quedaba en la familia y todos ganaban. Mi respuesta fue sencilla, absolutamente no. No iba a dejar a mis hijos bajo su cuidado. No por minutos, y mucho menos por horas. Ya sabía perfectamente cómo hablaba de mí cuando creía que no la escuchaba. No iba a permitir que esa mujer estuviera plantando en sus cabecitas la idea de que su madre era floja, aprovechada, o que le debían algo solo porque ella era su abuela. No. No iba a permitir que sus críticas tóxicas se colaran en la crianza de mis hijos. Y más allá de eso, simplemente no quería verla más de lo necesario. Ya era suficiente tenerla como inquilina. No iba a invitar más caos a mi rutina. Así que no hay forma. Mi Paula no va a cuidar a mis hijos. Ni ahora, ni nunca. Esta es una actualización que sinceramente me hubiera encantado escribir antes, pero, como suele pasar, la vida se interpone. Nada grave ni digno de drama, simplemente cosas cotidianas que me tuvieron ocupada. Pero ahora sí puedo decirlo con toda la paz del mundo. Mi Paula ya no vive en mi casa. Y, en su lugar, una pareja de recién casados se ha mudado, pagando el precio completo del alquiler. Sí, así como lo oyen. Resulta que cuando llegó el momento de renovar el contrato, mi Paula me dijo que el monto que le estaba cobrando era excesivo. Según ella, me estaba aprovechando de su situación y no pensaba seguir pagándome esa barbaridad. Me dijo que se iba a mudar a un lugar con precios más razonables. Le respondí que estaba perfecto, que de hecho ya pensaba buscar nuevos inquilinos. Y eso hice. Publiqué la propiedad, mostré la casa, y no pasó mucho antes de que una joven pareja encantadora decidiera mudarse. El precio estaba más que justo, y ellos no tuvieron ningún problema en aceptarlo. El único problema, como siempre, era el orgullo de mi Paula. Ella nunca estuvo cómoda con la idea de pagarme alquiler. Nunca le gustó tener que darme nada. Una semana antes de la fecha de mudanza, me llamó. Me dijo que había reconsiderado su decisión y que no había encontrado ningún lugar más barato. Que había decidido quedarse. Tuve que decirle que ya era tarde. Los nuevos inquilinos habían firmado el contrato. No había vuelta atrás. Tenía que dejar la casa, como habíamos acordado. Y eso fue exactamente lo que hizo. Claro, no sin antes armar un poco de espectáculo. Llamó a mi Adrián, le rogó que me hiciera cambiar de opinión. Pero le dijo lo mismo, los nuevos inquilinos ya habían firmado. El tema estaba cerrado. Ahora ella vive en otro lugar, uno que le cuesta el doble de lo que le estaba cobrando yo. Sin descuento. Sin trato especial. Y, como siempre, todo gracias a sus propias decisiones. En fin. Yo solo seguí sus consejos. Recuerdo que me dijo que todos debíamos contribuir, que todos teníamos que ser responsables. Y tenía razón. Muy sabia, mi Paula. Gracias por eso. También quiero darles las gracias a ustedes, los que han estado aquí desde el principio. He leído cada comentario, cada consejo, incluso los que eran, digamos, poco prácticos. Como esa sugerencia de que mi Paula fuera la niñera. Créeme, esa nunca fue una opción. Y bueno, si esta es la última vez que nos encontramos por aquí, quiero dejarles un saludo enorme. Gracias por acompañarme en todo esto. Ahora que mi Paula está bien lejos de mi casa, la verdad. No espero que haya mucho más que contar.